Amigos, muchas gracias que nos siguen. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Contraste. Hoy me siento halagado de estar platicando con un señorón del periodismo, el señor Rafael Loret de Mola, que él es abogado, periodista, escritor, locutor, comentarista, todo un ámbito dentro del periodismo. Este viernes 4 de mayo. Rafael, muchas gracias. Al contrario, mucho gusto. Qué bueno con nosotros. Que hicieron el viaje desde Dolores aquí a San Miguel de Allende, donde nos encontramos ahora. Sí. Y además después de haber comido muy bien, porque aquí bien, tengo aquí mis lugarcitos. Sí. Yo viví 5 años en San Miguel de Allende. En una época en donde todavía no empezaban a darse los secuestros, en donde todavía no había violencia, como la terrible que se vivió el año pasado con aquel padre que mató a sus hijos. Sí. Y que mucha gente no creyó que era cierta la versión oficial, sí. que yo también tengo mis dudas al respecto. Sí. Pero era otra cosa. A mí me duele el ver que aquel San Miguel que yo viví, pues ya se parece poco al actual, incluso en lo físico, porque también veo mucha obra, mucha industria no nacional, y eso es lo que me da tristeza, algunos desarrollos de las grandes empresas multinacionales. Ha subido el precio de la vivienda de una manera terrible. Si me hubiera esperado un poquito más, a lo mejor mi casa lo hubiera yo vendido mejor, pero pues no, pues me tocó precisamente la época en que la gente estaba saliendo de San Miguel asustada por el inicio de una larga secuela de violencia y de secuestros y de horror, ¿no? Sí, y está generalizado pues en el país, y decíamos que aquí en el centro no pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Lo veíamos en Acapulco, en Guerrero, al norte, pero nos llegó a Guanajuato. Que en alguna ocasión conversé sobre ese tema con varios amigos míos de San Miguel, y les decía, aguas, tengan cuidado, porque en el momento en que el crimen organizado detecte el dinero que circula en San Miguel, porque resulta que muchos grandes, ricos, multimillonarios venían a San Miguel con el propósito de fincar y de tener grandes desarrollos, decía, cuidado, porque venían muy a sus anchas, no llevaban guardaespaldas, tenían cortijos espléndidos. Uno de ellos, por ejemplo, Eduardo García Barseca, me decía, hombre, aquí no va a pasar nada nunca, estamos muy tranquilos. Tenía un gran rancho, se llamaba Las Charcas o algo así por el estilo. Y resultó que luego lo secuestraron a él y a su esposa, aunque a su esposa la dejaron ir casi de inmediato. Pero a Eduardo lo tuvieron como rehén más de 7 meses, los mismos, creo que el mismo chileno, una banda de chilenos, que tenían, que de luego secuestraron a Diego Fernández de Ceballos y a otros más, al dueño de San Miguel como si nada, de una industria de pollos y cosas por el estilo, o sea que ya tenían como larga historia y nadie les hacía nada y vivían muy tranquilos. Fíjese que estaba viendo en días pasados, había una nota del Economista que decían que el gran fracaso de seguridad de Guanajuato y marcaba precisamente allí esa pauta, cómo Guanajuato ha sido como muestra de la inseguridad, del fracaso de los temas de seguridad. Es que yo creo que aquí pasó algo muy extraño. Guanajuato durante muchos años fue un bastión priista, un bastión en donde el núcleo liberal del priismo honraba, entre comillas, el hecho de que históricamente Guanajuato es cuna de la independencia, es cuna de muchos próceres, Ignacio Allende, etcétera, que confluyeron aquí y que pudieron hacer todas sus gestas heroicas con un gran vigor. Eran liberales, pero también había un gran grupo de conservadores, y los hubo siempre, antes, durante y después de la independencia. Conservadores que llegaron, digamos, a su clímax en lo que se conoce en la historia como la Cristiada, que causó daños terribles en la población, incluyendo en el caso de León, con aquella famosa matanza de los Portales, que fue, digamos, el momento más doloroso de la Cristiada. Entonces hay todavía dos bandos perfectamente identificados y confrontados desde siempre, los liberales
llámense PRI, Morena, o lo que se queramos llamar, y los conservadores, que son los panistas, los del Gallito Colorado, que ya no existe, pero que en aquella época que viví yo tenía mucha fuerza. Sí. Yo he tenido 2 etapas en Guanajuato. Una etapa cuando fui director del diario de Irapuato, eso es, allá en los 80, y otra etapa cuando estuve aquí en San Miguel de Allende, sin mayor función, pero de aquí me trasladaba yo a todas partes. Ajá. Aunque luego ya me contrataron, más bien yo por amabilidad, por cortesía, para el Canal 4 de televisión aquí local, Ajá. con la que después fue alcaldesa de San Miguel de Allende. Exactamente. Oh. Bueno, y con ella pues teníamos el programa de televisión, etcétera, etcétera. Okay. Y bueno, pues ahí nos hicimos ya más sanmiguelenses que otra cosa, ¿no? Qué bien, qué bien. Oiga, platícanos de su proyecto. Hablábamos de cómo la tecnología nos ha alcanzado, cómo usted tiene un historial pues de libros que ha realizado, pero ahora vemos con este proyecto audiovisual. Platícanos de él, cómo está. Bueno, y además es el título del Peñasco. Peñasco, nomás que le pongo después del P-E-Ñ, un guioncito y luego el asco muy grandote para que se sepa claramente a qué me refiero. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que sucede es que llevo 37 libros. Ajá. Algunos con mucho éxito, otros con menos éxito, y en los últimos tiempos he notado que ha descendido el nivel de lectura. Ajá. El libro cuesta muy caro. Sí. No es, desgraciadamente, aunque debiera serlo, un producto de primera necesidad. La gente prefiere comer antes que leer, y es natural, porque además ya las gentes que se dedican, la gente que se dedica a la cultura, o por lo menos pasaron por la Secretaría de Educación, no saben leer, y dicen leer en lugar de leer, como cierto Nuño, que todavía sigue en el equipo priista creyendo que puede tener alguna posibilidad. Pues no sé de qué, porque francamente la única posibilidad que tienen es de irse a la basura. Ajá. Son ya un muerto vivo, como aquella película de los muertos vivientes, ¿no? Ajá. Así veo a los periodistas ahora, los muertos vivientes. Muertos vivientes. Están muertos, pero no se han dado cuenta. Y creo que hice la reflexión y me di cuenta de que como ya cada vez se lee menos y se interesan más, sale una película de superhéroes y se vuelven locos los chamacos y los papás de los chamacos, o sea, nomás fueran los chamacos, pero no. Todo en general. Y yo no le entiendo muy bien al tema, pero pues ahí acompaño yo a mi hijo menor. Ajá. Y se vuelven locos y están muy contentos con las premier y están muy contentos con los juegos electrónicos. Y luego te sorprenden porque uno dice, caramba, ¿cómo pierden el tiempo? Sí. Pero no pierden el tiempo porque se educan. Tienen mucha información que les proporciona Internet, que francamente a veces te rebasan. Se queda uno. Sí, dice, en la torre, hace rato me preguntaban sobre un lago de Rusia, y yo me quedé francamente en babia, ¿no? Pero ellos, con el rollo del mundial, ya se conocen toda la geografía rusa. Es impresionante lo que está pasando. Sí. Entonces, si no nos adaptamos a eso, nos quedamos caducos. Eso es. El libro, por desgracia, para todos los que hemos sido lectores, para todos los que hemos escrito, ya es un material que está en decadencia. Como hay que reconocerlo. Hay que aceptarlo, es un material que cuesta más trabajo, ya las bibliotecas son más cortas, caramba, puedes poner en un pequeño USB toda la enciclopedia británica y consultarla, entonces hay que adaptarse a eso. Pues ¿para qué rayos te vas a sentar a escribir un libro que a lo mejor nada más leen el primer párrafo y lo tiran? No, hay que impactar, hay que llegar con tu mensaje hasta el final. Adaptarnos. Y yo lo hice. Se me ocurrió, bueno, vamos a hacer un documental. Eso fue la idea primera. Y luego me empecé a dar cuenta de que la gente sigue muchos mis videos ahora en el Facebook. Sí, lo sigo yo. Y de repente pues dije, no, pues este es el camino. Voy a hablar como si estuviera yo grabando mis videos, pero formando un audiovisual, un libro, video, por llamarlo de algún modo, que no es un audiovisual propiamente. Y le vamos a dar otra perspectiva, otra tendencia a lo que es la realización de los libros. Es un experimento vanguardista para un autor de 37 libros, que está así con los dedos cruzados, porque además
he tenido dificultades con las grandes editoriales de capital español. He tenido que producir mis últimos libros, yo directamente. Ajá. Y pues económicamente sale uno bastante perjudicadito, ¿eh? Ajá. A pesar de que se vendan mucho los libros, resulta difícil encontrarlos, los libreros te ponen peros, ahora resulta que ejercen más la censura que antes, que no les gusta que el gobierno los moleste. Sí. Y con todo este berenjenal de cosas, pues dije, no, pues vamos directo al público. Vamos directo al público y vamos a meterlo a las redes sociales y que se bajen allá con un precio menor de lo que costaría un libro, pero con muchas más posibilidades de recibir un mayor, unos mayores réditos que antes. Las regalías que nos pagan los libreros sinvergüenzas, los editorialistas, las editoriales sinvergüenzas, son de 10%. No dan para comer. El 10%, o sea, tienes que vender 1 millón de ejemplares para que la cosa camine. En cambio aquí no, a través de las redes sociales, el libro le cuesta menos al que lo adquiere y te produce más al autor directamente. De forma directa. Vamos a ver cómo nos sale. ¿Cuándo estará disponible esto? Ya el lunes. Ya el lunes. Ya estamos en caliente. Perfecto, qué bien. ¿Y el cómo lunes estoy hablando el lunes 7 de mayo porque no sé qué día vas a publicar esta Nosotros entrevista. prácticamente hoy en la tarde bueno, perfecto, me parece muy bien. Estamos publicando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a poder descargar? En varias aplicaciones. Todavía está iTunes, por ejemplo, ese seguro, en Amazon, en otras más. Vamos a hacer el experimento. Ya el hecho de iTunes ya está resuelto, ya es cosa de nada más de darle la palanquita para que suba el libro y comiencen a bajar. Qué bien. Fíjese que otro tema que me ha despertado mucha curiosidad viniendo de usted es precisamente el tema Fox. Creo que usted lo conoce. El tema de Vicente Fox. ¿Quién es el señor? ¿Ese del avión al que le dijeron sin pensiones? Ese mero. Ah, ya lo voy identificando. ¡De Guanajuato! De Guanajuato, pero usted de Guanajuato, en un principio apoyó y vio con buenos ojos que Vicente Fox pudiera... Eso no es exacto. A ver. Yo sé que en mi biografía sale una frase que dice eso, pero yo nunca he querido meterme en Honduras. Pero vamos, yo nunca apoyé a Fox. Pero lo vio yo con nunca he sido panista. Yo Yo lo que quería era una alternancia, un cambio de veras, de fondo. Yo busqué eso. Lamentablemente, pues en ese momento la izquierda no, así como ahora el PRI, no levantaba. Y Fox cada vez se hizo más fuerte. Yo siempre en esa época, y lo digo con toda sinceridad, fui partidario del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el año 2000 era yo partidario del ingeniero Cárdenas. Pero tampoco me molestó el triunfo de Fox. Porque al fin estaba yo viendo algo que cuando era yo joven, que cuando yo era joven se veía no como una cosa inalcanzable, sino como una utopía. Era irrealizable, era imposible pensar que el PRI perdiera una elección presidencial. Entonces cuando cae el muro priista, pues a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque no fue Fox el único que encabezó este cambio, sino que fuimos muchos los que nos la jugamos desde mucho tiempo atrás. Desde Velasco Ibarra, la Velasco Ibarra se me lo eché yo. Sí, por eso saco... Sin presumir, no, pero a ese le llamábamos el pequeño gobernador, y no por los chaparritos, era un tipo turbio. Cuando yo llegué a Guanajuato a dirigir el diario de Irapuato, los periódicos estaban llenos de pasquines oficiales. Yo rompí ese esquema, me da mucha satisfacción decirlo. Bueno, yo no, sino todo el equipo que conformó el diario, los que recuerdo con un enorme cariño. Eso tiene un precio. Pues lo pagamos. En esa época pues me tocó persecución, acabar con el mal gobierno del ballet de José López Portillo, que era Enrique Velasco Ibarra. Ya voy a decir Enrique Peña Nieto, pero eso es otra historia. Enrique Velasco Ibarra. Nada más cambia la fecha. El Evi le decíamos, así como la canción de Eddie, le decíamos Evi. Bueno, pues un grupo muy aguerrido de periodistas con los que me identifiqué profundamente. O sea, a mí me dio mucho gusto ver cómo reaccionaron bien aquellos periodistas que estaban acostumbrados a una disciplina férrea y a seguir exclusivamente las órdenes del director. Les doy alas para que vuelen
y vuelan. Ajá. Y eso me encantó, porque el Diario de Irapuato comenzó a ser un periódico vanguardista, a grado tal de que logramos el cambio político que necesitaba Guanajuato. Y a partir de entonces, pues vino un itinerato con Agustín Telles Cruces, luego vino un sinvergüenza que fue aquel Rafael Corrales Ayala, de infausta memoria, y luego ya no pudieron levantarse. Y empezaron los gobiernos panistas. Pero lo que ocurrió fue que el PAN se convirtió en el PRI y el PRI se convirtió en el PAN. Entonces no sé si ganaron los guanajuatenses o nada más nos hicimos tarugos todos. Si perdimos los ciudadanos. Perdimos todos los ciudadanos porque no le veo mucha diferencia al PAN de Miguel Márquez con el PRI de Rafael Corrales Ayala. No le veo diferencia. Es lo mismo. Sí, bueno, a lo mejor un poquito peor, ¿eh? Le aumentamos a lo mejor un poquito la peor. Violencia. Bueno, la violencia no puede negarse que en Guanajuato se ha dado. Sí. Que antes no, esto era una isla de paz y de tranquilidad, un remanso, ir a la ciudad de Guanajuato, recorrer León, venir aquí a San Miguel de Allende, no sé, tantos lugares que hay tan bellos en el estado de Guanajuato, la laguna de Yuriria, por ejemplo, Valle de Santiago, Salamanca mismo, aunque Salamanca es un poquito de estar más de 10 minutos porque huele muy feo. Ajá. Pero fuera de eso, es una ciudad agradable, bonita. Irapuato mismo, donde yo viví, sí. Pues ahí la sentí como mi casa, con el calor de mis colaboradores sobre todo, y pocos amigos, porque cuando eres director de periódicos no se puede tener amigos. No se puede tener amigos. No, es imposible. Cada amigo es un interés. Fíjese que en uno de sus libros, precisamente yo creo que de esa historia del Diario de Irapuato que yo leía y quiero recordar, donde en una palabra por ahí decía que el secretario de Gobernación le llamaba y le decía, quiero que publiques esto en tu periódico. No, ese era Manuel Aguilera, Manuel Aguilar, ¿cómo se llamaba? Que era uno de los secretarios particulares de Velasco Ibarra. Manuel Villa. Y decía usted... Manuel Villa se llamaba. Y decía usted que haga su propio periódico y que escriba lo que quiera. No, le cambio la chamba, Yo me voy ahí con usted y usted viene a dirigir el periódico y se acabó. Porque además estaba incumpliendo la ley. Sí. Porque la ley decía, por ejemplo, que las casillas electorales, ese fue el punto en donde nos disgustamos, tenían que publicarse en los periódicos con mayor circulación. Ajá. Y el diario ya era el periódico de mayor circulación, sí. Y si no lo era, estaba muy cerca del primero. Claro. Entonces, entre los dos, seguro. Y entonces nos niegan las planillas de las casillas. Por la línea y yo le dije claramente a este imbécil, que luego fue director de radiodifusión en México, fue director de radio y televisión en la Ciudad de México, porque a los pillos, a los que hacen los trabajos sucios en política, siempre el sistema los premia. Entonces a ese sujeto, aquí en Guanajuato, le dije, oiga, publico las casillas sin costo para el gobierno, nada más deme la relación. En aquel momento no había internet, ni había una comunicación tan fácil como la es ahora. Y no le dio la gana. Entonces ahí fue donde vino el enfrentamiento. Ajá. Me dice, las doy mañana mismo, siempre y cuando nos mande usted todos los días su editorial Piense, porque así se llamaba mi editorial, para que le demos una afinadita. Le dije, va usted a afinar y ya sabe usted a quién, le dije. Y si quiere mi chamba, venga, yo voy por la suya. Que no la quiero, Pero si ya se va usted a ser director del periódico, no me va usted a dejar sin trabajo. Entonces me ocupo de lo suyo y lo haré bastante mejor. Sí. Y ahí fue donde vino la ruptura. Es difícil ser periodista. ¡Oh! Puede ser lo más difícil. ¿No seas uno rico de ser periodista? No, bueno, depende de qué periodista, ¿no? Hay periodistas que ganan mucho dinero, yo los conozco a todos y les puedo dar la lista, pero no quiero ahora. Pero los periodistas que tenemos el enorme defecto de ser periodistas por vocación y no para hacernos ricos, periodistas honrados, no es una profesión esta para volverse rico. Es una profesión quizá para ganar en algún momento prestigio y tener proyección, la satisfacción de decir, caramba, mi artículo está influyendo en un cambio político, por ejemplo, ¿no? Por decir. Eso es muy satisfactorio, es muy honroso.
da mucho gusto. Malo cuando se dice intrascendente, cuando se vuelve uno boletinero, cuando uno sigue las indicaciones del gobierno, cuando uno se vende al mejor postor. Entonces ahí ya se pierde la esencia del periodista, ¿no? Es muy difícil encontrar periodistas contados como usted. Bueno, yo creo que en México es bastante complicado, porque hay quienes se enamoran de la vida fácil, de la comodidad, y yo no los critico, ¿eh? O sea, es una cosa de escogerlo. Ajá. De escoger cómo quiere ser, o sea, cada quien puede hacer lo que crea. Pero lamentablemente yo sí he pensado siempre que el que ejerce su vocación periodística con lealtad y con honorabilidad no está destinado a ser rico. Está destinado a pasársela mal, a pasársela con angustia, a pasársela a veces con penurias. Pero luego la gratificación es muy alta. Cuando uno recibe pues, los comentarios, ahora es más fácil. Porque antes tú escribías un artículo, se publicaba en el periódico y no sabías cómo reaccionaba el público. En cambio ahora tú subes el mismo artículo que se va a publicar en el periódico, lo subes a las redes y de inmediato tienes el acuse de recibo de muchísima gente o de poca gente, dependiendo de cómo pegue. Ajá. En mi caso he tenido la suerte de que sea mucha gente la que me escribe. Y aunque algunos me insultan porque defienden la causa contraria, el 98% siempre han sido favorables y eso es lo que me satisface mucho. Qué bien, don Rafael. Oiga, y su visita a San Miguel de Allende. Pues de aquí de Revoltoso nomás. Pero platíquenos. No, pues me invitaron un grupo de activistas, no sé exactamente todavía qué voy a hacer. Ajá. Me invitaron y como he estado yo yendo a varias poblaciones, por ejemplo el domingo estuve en Aguascalientes, en plena Feria de San Marcos, he estado últimamente en Guadalajara, en Mérida, haciendo boruca, ¿no? He estado en Tlaxcala también en los últimos días. Y bueno, pues se trata simple y sencillamente de ir a donde se puede sacudir conciencias. Y entonces aquí me mostraron que el camino era no el de la protesta partidista o el de la protesta contra los candidatos o para sumarse a la campaña de tal o cual, sino un acto de ciudadanos con un alto nivel de civismo que quieren lo mejor para San Miguel. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo no vengo aquí a hacer partido de nadie. Político para nadie. Okay. O sea, no vengo aquí a hacerle campaña a nadie. Ya sé quiénes son los candidatos a presidente municipal, conozco al padre de uno, conozco al otro y al padre del otro, del que soy amigo, no tengo por qué negarlo, pero el del PRI no sé ni quién es porque creo que ya no existe, no sé ya cómo está la cosa, pero bueno, conozco a los candidatos y no soy un elemento que venga con la idea de destruir ahí a quien se ponga delante, no tiene sentido. Si se puede construir más allá también de la crítica que uno tiene la obligación de hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de construir en las calles, en las ciudades. Esa es mi posición ahora. ¿Ha estado dispuesto a eso, a construir más allá de hacerlo? Mira, con la tenemos pluma? la obligación, los que criticamos, de darle salida a esas críticas, de desfogarlas, pero también a través de una actitud positiva. Que no se diga nada más, oye, tú nomás pareces chivo en cristalería, te golpeas al del PAN, al del PRI, a Morena, al perredista. Pero no haces nada. Porque... Digo, caray, pues es que los golpeo porque los conozco. Y ni modo de que yo deje de decir tal o cual cosa de Andrés o de Ricardo o de José Antonio Mit, a todos los conozco, a todos los he conocido. Excepto a una, Margarita, que es así. Espero no conocerla en el resto. A ver, su esposo sí lo conozco. Sí. Pero Margarita, por fortuna, Dios me ha dado la suerte de no encontrármela nunca y espero no encontrármela jamás. De plano. Así es. O sea, es un personaje que me da náusea. Igual que el Bronco, ¿eh? Sí. El Bronco también me da una náusea terrible. Yo le llamo Conan el Bárbaro. Porque es un bárbaro, es por cortar manos, al rato va... Pero es demagogia, eso es demagogia. Va a perseguir a los que son infieles
castrándolos, ¿no? Es lo que sigue, es el siguiente paso. Cuidado, nos agarren, ¿no? No, pues, cuidado los infieles, yo no tengo ese problema. Don Rafael, muchísimas gracias. Sabemos del tiempo que tiene que estar ya en el centro de San Miguel. Queremos agradecer aquí. ¿Comió rico? Muy rico, aquí siempre me tratan muy bien, Sí. aquí mis amigos los Joao, aquí en el asador catalán. Además que ya quitaron el letrero, para que se volverse más íntimo. Ajá. Y además hay unos embutidos aquí que bueno, te mueres, Muy ricos. Yo además cada vez que estoy allá tristeando por San Miguel, Ajá. me acuerdo Se acuerda. de mi querido amigo Joao, Qué bien. que además son Muchas buenos gracias. pilotos de rally y todo. Bueno, Todo. él no, el joven no, su padre. Padre. Su padre jugó, piloteó automóviles en los rally estupendamente, En Qué su bien. época ganó premios y toda la cosa. Y Vamos se a vino a hacer un- radicar a San Miguel, pues porque le gustan mucho a las mujeres de San Miguel, lo Ah, cual está eso. bien, ¿no? Eso es bueno. Muchas gracias primero por permitirnos estar aquí. Don Rafael, muchas gracias Al por contrario. poder platicar con usted. Saludos a Dolores, Lo que es... vamos a invitar. Pues voy el día que quieran, allá a Dolores, me encanta ¿Le Dolores. gusta 15 de septiembre o...? No, el 15 de septiembre no, porque no se le vaya a ocurrir a Peña Nieto dar su último Yo grito creo que ahí. sí, ¿eh? Ay, qué horror. Por Sí. favor, amigos de Dolores, trátenlo como se lo merece. Eso. Respeten la banda presidencial, Ajá. porque es el símbolo de nuestro país. Pero no respeten a un individuo como Peña Nieto. Ese es mi mensaje para los amigos de Dolores. Muchísimas gracias, don Rafael. Estamos Muchas en gracias. contacto, seguimos en contacto y a ver qué nos escribe, nos manda para Noticias Contraste. Pues el día que quieras tú me mandas ahí un recadito, o quieres que yo hable, ya sabes mi teléfono y con mucho Gracias. gusto participo y te doy un comentario. Muchas gracias. Sobre don todo en Rafael. estos días que van a estar Que muy van a movidos. estar muy movidos. Sí. Gracias, muy Suerte, amable. hasta luego. Amigos, muchas gracias. Esto es Contraste.